Bueno, Ricardo, andá buscando 2 Pedro 3:18. De este lado, ¿a quién se lo vas a dar? No sé, ¿me equivoco? Me parece que ahí adelante quieren leer. ¿Acá? Sí, ahí. Buscate Celeste 2 Corintios 4:6. Y después Mari Jara va a buscar Colosenses 1:9 y 10. Yo voy a leer, recordamos que el verso 1 decía: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación o mayor juicio, ¿sí? Recordamos que no es que Santiago está desanimando el llamamiento de Dios, ¿no? Del don de maestro, sino que justamente lo que ataca es el prurito frecuente de querer ocupar el púlpito, ¿sí? Entonces, tanto en ese tiempo como en este tiempo sigue habiendo también este problema. Ahora vamos a leer una cita que parece contradictoria con esto que dice Santiago, que está en Hebreos 5:12. Dice el autor de Hebreos, no sabemos quién es realmente, decimos que es el Espíritu Santo, pero el 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Qué palabras duras, ¿no? Fíjense que podríamos decir que el auditorio tanto de Jacobo, o los receptores de la carta, y de Hebreos podrían ser los mismos, ¿sí? Porque recuerden que el libro de Hebreos, si bien la palabra de Dios es para todos, los principales receptores también eran judíos cristianos, ¿sí? Y la carta de Santiago, ¿a quién se dio? A los judíos cristianos expatriados o dispersos por la persecución. Ahora, ¿hay una contradicción entre esos dos textos? ¿Qué les parece a ustedes? Santiago le está diciendo: cuidado, no se hagan muchos de ustedes maestros. ¿Y Hebreos qué les dice? Debiendo ser. ¿Y qué pasó acá entonces? Están todos callados. Están tomando el café para recobrar. Ahí está. Ahí está. No es que el autor de Hebreos le está exigiendo que todos tienen que ser maestros por el don de Dios o el ministerio que deben tener, sino por el crecimiento. Porque ¿cuánto dice? Mucho dice... ¿dónde está? Tenemos mucho que decir, dice el 11, y con cierta dificultad. Hay cosas en la palabra que tienen dificultad de ser explicadas, pero ¿qué se habían hecho estos hermanos? Dice: tardos para qué. Y aclara que dice: ¿después de qué? ¿De tanto? Es básicamente el tiempo, fíjense, entre este primer libro o este primer escrito del Nuevo Testamento, que es la carta de Santiago, hasta Hebreos. Cuando Hebreos se escribe, aunque no se sabe mucho de esta carta, se sabe que todavía de Jerusalén y el templo no habían sido destruidos por todas las menciones a las prácticas, ¿no? que están en ese libro. Así que algunos dicen que más o menos entre el 65 y el 68 pudo haberse escrito Hebreos. No se sabe en realidad, pero todavía no había sido destruida Jerusalén y el templo no había sido destruido. Pero Santiago había sido escrito décadas atrás, o sea, había pasado mucho tiempo, casi es el mismo auditorio al que se le escribe, y fíjense lo que el autor de Hebreos dice: ya deben ustedes tener el conocimiento y el crecimiento para poder ser maestros, para poder enseñarles a otros, y para poder aprender cosas nuevas de la palabra que sin duda el autor de Hebreos tenía para decirles, y no se las dijo. El libro de Hebreos podría haber tenido más capítulos quizá, y no los tiene. ¿Por qué? Porque no eran capaces de poder comprender. ¿Por qué? Dice: se han hecho tales. Fíjense el letargo espiritual que tenían estos hermanos, que ahora tenían necesidad otra vez de leche. ¿Nosotros los adultos podríamos vivir a leche? ¿Quién vive a leche? Un bebé recién nacido, ¿no? ¿Y hasta cuánto? Hasta los 3, 4, 5 meses que se le empieza a dar ¿qué? Papilla, y después empiezan con las cosas más sólidas, y así hasta que prueban un buen churrasco, un buen asado, ¿no? Como algunos comerán hoy. Pero el plano espiritual, hermanos, no es como el plano biológico. Puede haber un letargo tal
de crecimiento o un raquitismo, como se lo llama, que teniendo 40 años en una iglesia todavía tengan necesidad de leche. Y esto, escúchenme, no es culpa ni del pastor, ni de la iglesia, ni del maestro de escuela bíblica. Esto es personal. Todos tenemos que crecer, no crecemos solo acá. Acá, imagínense si fuese solamente una vez a la semana, que depende de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo estaríamos hoy? El crecimiento es de todos los días. Y así como biológicamente necesitamos comer todos los días necesitamos que nutrirnos. De su palabra, sin duda, pero en oración y en crecimiento. El desarrollo espiritual no es solamente intelectual. Hay teólogos hoy que quizás nos superan en conocimiento y ni siquiera tienen el Espíritu Santo. El conocimiento que la palabra habla de Cristo y de Dios va en conjunción, como dice Santiago acá, no es solo hablar, sino hacer. No es solamente oír, sino cumplir, ¿no? Va todo de la mano. El desarrollo espiritual tampoco lo logramos nosotros por nuestra voluntad. En el plano espiritual, ¿quién da el crecimiento? El Espíritu Santo, ¿no? Pablo decía, Apolo regó, o yo sembré, Apolo regó, y el crecimiento ¿quién lo da? Lo da el Señor. ¿Sí? Pero sí es importante que ese crecimiento se puede dar solamente en corazones que tienen una tierra que fértil, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Esa semilla produjo en una tierra que fértil. En terrenos agrestes quizás crezca un poquito, pero las inclemencias del tiempo hace que esa plantita que se seque, ¿no? Y eso sí depende de nosotros, hermanos, la disposición de cada día de poder estar dispuestos a que el Señor nos enseñe y nos capacite. Y esto se ve también como realidades, personas que llevan muchos años en la iglesia y todavía discuten temas o preguntan sobre temas que nunca les quedaron claros, como la seguridad de la salvación, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas. Eso es lo que les dice el autor de Hebreos. No está contradiciendo lo que dice Jacobo, Santiago, sino que les está poniendo lo que todos tenemos que hacer, que es el crecimiento espiritual. En el conocimiento, sí, de su palabra, pero también en el desarrollo. Porque el conocimiento de la palabra nos tiene que llevar al desarrollo de la voluntad de Dios. En el cambio de nuestro carácter, fundamentalmente, las cosas que la palabra nos revela, che, esto está mal, ¿sí? Y después en lo que debemos hacer, los mandamientos del Señor. Vamos a leer ahora, hablando de esto del crecimiento, 2 Corintios 4:6 lo tiene Celeste. Dale, Celeste, léelo, por favor. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Perfecto. Ese texto es clave para poder nosotros entender también lo que Pablo dice, que para los que no tienen el Espíritu Santo, muchas veces el Evangelio es que es locura, porque él dice cómo se debe entender la palabra de Dios de forma espiritual. Es un libro, sí es cierto, que tiene contenido de geografía, de historia y de muchas cosas, pero no queda solo ahí. Por eso la palabra de Dios es eterna y tiene trascendencia eterna, como Dios es eterno, porque tiene un contenido espiritual. Es la palabra de Dios. Y eso solamente, eso lo podemos entender por medio del Espíritu Santo. Por eso es que hay un tiempo también para crecer y como dice su palabra, el crecimiento lo va dando el Espíritu. No podemos ni bien nos convertimos querer entender el Apocalipsis, ¿no? Sería leer jeroglífico. No leíste Mateo y querés saber, ¿no? Hay un crecimiento, hay una evolución. Y el Espíritu Santo se encarga también de esto con cada uno de nosotros. Y de formas personales, particular. Acá no hay, hoy se habla mucho de los colectivos, ¿no? De que todos van por un lado y todos hacen... No, Dios es personal. ¿Se acuerdan? Yo golpeo y llamo a la puerta. El que oye mi voz y abre, yo entraré en él. Dice, no, y vamos a hacer fiesta todo lo que está. No, es personal. Por eso el crecimiento es personal, es de la disposición de tu corazón. Dios va a tener para vos la palabra que necesitas todos los días. El otro texto es 2 Pedro 3:18, ¿lo tenía Ricardo? Dale, Richard. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien. Fíjense que ahí Pedro les da un imperativo. No es para el cristiano una opción crecer. Es un mandato de Dios. Tenemos que crecer. El día que Él nos redimió,
el día que le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, ese día nacimos de nuevo. Pero no nos tenemos que quedar como bebés en la cuna y que otro nos dé de comer y que otro nos cambie los pañales. Tenemos que crecer, ¿sí? Tenemos que madurar. Y es un imperativo, es un mandato del Señor. Por ende, pecamos si en nuestra vida cristiana no anhelamos crecer en la palabra y el conocimiento del Señor. Colosenses 1, 9 y 10, creo que lo tiene Mari. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Perfecto ese texto. ¿Por qué es necesario el conocimiento? Está acá en este texto. ¿Qué dice? ¿Por qué necesitamos crecer en el conocimiento, en la sabiduría, en inteligencia espiritual? ¿Qué dice ahí? Para... No podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios. No podemos agradar a Dios si no sabemos qué cosas le agradan. No podemos tener un matrimonio digno, un matrimonio bueno. Hoy hay tantos problemas, ¿no?, en este sentido. No podemos criar a nuestros hijos bien si no conocemos qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos tomar decisiones correctas si no sabemos lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades? No miremos al mundo, porque el mundo siempre le ha errado y seguirá errando. Las prioridades del mundo no son las prioridades de Dios y por ende no deben ser nuestras prioridades. Aunque a veces podemos errarle, ¿no? Y es tan fuerte a veces la corriente del mundo, las prioridades y las cosas que el mundo valora, que a veces, ¿no?, nos llevamos un poquito por la corriente. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que lo primero que hay que buscar es, primeramente, el reino de Dios y su... ¿Y qué pasa con todo lo demás? Bien, hay que tener fe también, ¿no?, para creer esto, porque en lo personal, lo digo, ¿no?, cuando escasea el trabajo, nos falta, y ahí es donde se ven los verdaderos hombres de fe, ¿no? Empezamos a dudar, empezamos a estar ansiosos, y sí, es que obviamente lo económico es necesario, pero a veces olvidamos también que la fuente de todo eso está en nuestro Dios. Él es dueño de todo. Es cierto que hay momentos de prueba, de dificultad que debemos pasar. ¿Cómo lo vamos a pasar? Confiando de todas formas en el Señor, porque Él a su tiempo nos va a dar lo que necesitamos. Y cuidado con el amor al dinero, a la fama, al estatus. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y saben que muchos cristianos, dice, siguiendo esto fueron, dice, hay una palabra fuerte, hay traspasados de muchos dolores. Y esto es lo que pasa. Muchos cristianos dejan a veces sus lugares solo por tener beneficios económicos. Pero cuando llegan a esos lugares capaz que ganan mejor, pero no tienen ni iglesia, ni hermano, ni congregación, ni nada. ¿Y saben cuál es el resultado? Se enfrían y se apartan, ¿no? Y toman después malas decisiones. Y sus hijos también se apartan. Entonces, las decisiones que tomemos siempre es mirando hacia arriba y no el bolsillo. No es fácil, ¿no?, sobre todo en países complicados. ¿Cuántos venezolanos han tenido que irse de su país, ¿no? Pero cuando esto nos toca como hijos de Dios, igual a lo largo de la historia, ¿no?, también con persecución, que sea siempre en la voluntad del Señor, ¿no?, y buscando siempre su provisión espiritual sobre todo. Y Él es fiel. Él nos va a dar el sustento que necesitemos. Avanzamos. Creo que queda claro este contraste y es importante saber que todos debemos crecer y en algún momento todos enseñaremos también a otros, primeramente a nuestros hijos, ¿no? Son los que tenemos que guiar en el camino de la fe, pero cuando se nos pone también a alguien nuevito, el llamado de Dios es predicar, pero también hacer discípulos, y en eso también está el enseñar, ¿no?, el discipulado. Y sí, reconocer, como decíamos en la clase pasada, si el Señor nos dio un don, bueno, no enterrarlo, producirlo, porque el Señor también nos pedirá cuenta de lo que Él nos dio. Hubo preguntas interesantes esta semana con respecto a los dones. Algunos me las hacen porque no se animan a hacerlas en público. No importa, hay libertad de poder hacerlas aquí o de mandarme después preguntas a mi WhatsApp. En cuanto tenga un tiempo las respondo. Y bueno, con respecto a los dones, en realidad hay mucho que hablar,
Nosotros ya somos crecidos, la mayoría aquí, pero bueno, puede haber personas que son nuevas en el camino de la fe, sepan que si necesitan un discipulado lo pueden pedir también en la iglesia, en la congregación. Hay personas que están dispuestas también a hacer una guía en esto. Vamos también a leer el verso 2, antes de que terminen estos pocos minutos que nos quedan, y da también un porqué. Santiago les dice que no se hagan maestros muchos, porque van a tener mayor juicio. ¿Por qué van a tener mayor juicio? Porque el instrumento que usa un maestro, ¿cuál es? La lengua, ¿verdad? Y dice, porque todos que ofendemos muchas veces. Él no le dice, porque ustedes ofenden muchas veces. ¿No? Jacobo se mete ahí, porque él es consciente de que él también, siendo un maestro en Jerusalén y siendo uno también de los pilares de la iglesia en Jerusalén, también con su boca había ofendido. Y la pregunta es, ¿de qué forma podemos ofender? Menospreciando. Bien. ¿Qué más? A ver. Haciendo diferencias. Con prejuicios. No teniendo paciencia. No le tenés paciencia a alguien. ¿Y cómo se demuestra en el hablar eso? Diciendo que no tengo paciencia. ¿Qué más? ¿Cómo ofendemos? Murmurando. La murmuración es la queja. ¿Cómo más? Chusmerío. El chusmerío. Vaya si hacemos mal con eso, ¿no? Criticando. Ignorando también. ¿Y a quiénes ofendemos? Muchas veces. Sí, a Dios sin duda, ¿no? Pero a los que más acá de carne tenemos, ¿quiénes son? Los primeros son nuestros familiares, ¿no? Los que están en casa con nosotros, porque acá somos todos cristianos buenos, me ven la aureolita acá arriba, ¿no? Me cuido en mis modales, mis palabras son sazonadas. Pero cuando mi hija tiró la taza y le dije que se quede quieta, la rompió y ahí, ¿no? O cuando estoy manejando en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo se maneja? Y frenamos y se metió y le decimos, el Señor te bendiga, ¿no? En paz. ¿Ofendemos a nuestros hermanos? No, sí es cierto que nos cuidamos un poco más, ¿no? Pero ofendemos también. Mucho la crítica, ¿no? Juega acá en contra. Criticamos por lo general y a veces lo que no hacemos. Los que no hacemos nada criticamos a los que hacen, ¿no? Y pueden haber muchos más ejemplos, pero no nos podemos quedar igual con esto. Es como decir, bueno, somos humanos, ¿viste? Que hay como que se pone claro, de carne somos, ¿viste? Como poniendo el justificativo a seguir haciendo lo que venimos haciendo. Pero nosotros somos hijos de Dios, independientemente que de carne somos. Y la carne, como dice Pablo, es una batalla de todos los días, ¿no? Vaya si batallamos con nuestra carne, pero no podemos echarle la culpa de eso porque estamos hablando de que en nosotros está el Espíritu Santo, que nos anhela también celosamente. Ahora dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo qué. ¿Cuál fue el varón perfecto que nos dio ejemplo en esto? ¿Quién puede buscar ahí 1 Pedro 2:23? ¿Quién tenía? A ver, Silvia, buscalo vos. 1 Pedro 2:23. Quiero decirles que varón perfecto no significa libre de pecado en este contexto, significa cabal, maduro, prudente, que tiene dominio propio, completo o disciplinado. Todos estos adjetivos entran en la palabra de varón perfecto. 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bien, ¿a quién se refiere Pedro acá? A Jesucristo. Sí, al Señor Jesús. Él es el ejemplo del varón perfecto, así, ahí sí con lo que esa palabra implica, ¿no? Sin pecado y perfecto en toda su extensión. Y vemos al Señor crucificado y sufriendo y en agonía total, con personas que se burlaban, que lo habían vituperado, y Él dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y ustedes podrán decir, bueno, eso es imposible que yo lo pueda alcanzar. Sin embargo, el primer mártir, cuando muere, ¿qué dice?
no le sean teniendo de pecado. ¿No? Le estaban apedreando. Le estaban apedreando por hacer la voluntad de Dios. Lo que significa es que el Espíritu Santo en nosotros sí puede lograr lo que Cristo es. Y por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Porque nosotros tenemos que seguir las pisadas de ¿quién? De Jesús. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se iba a ir, pero no los iba a dejar solos, sino que iba a venir el Parácletos, o sea, aquel que es igual, ¿sí? En condición de que estaba ahí guiándolos, el ayudador. No hay una palabra en español específica para definirlo, pero es no solo quien nos da consuelo o quien está para cuando nos sentimos mal, es el que nos guía a toda verdad. Dice Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué de Él? Porque nosotros tenemos que ser modelados a la imagen de Cristo, ¿no? Por eso Él es el varón perfecto y nosotros no cabe ya este refrán de carne somos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y está en nosotros para guiarnos a ser como Cristo es. Sí es cierto que nos puede costar, ¿no? Vaya a ser cosas que nos cuestan cambiar, pero no nos podemos quedar con esto. Tenemos que aspirar a que tenemos que ser como Cristo. Entonces, Él les dice acá que ese varón perfecto es capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? El que refrena la lengua. Fíjense, dijimos en la clase pasada que Santiago, Jacobo, es el rey de las metáforas. Y ahí empieza el verso 3 y dice: nosotros ponemos freno en la boca de ¿quiénes? De los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todos. ¿Quién anduvo a caballo acá alguna vez? A ver. Un montón de manos, ¿eh? Los caballos que están bien domados, no necesitas hacerle así, ¿no? El caballo. Le llegás a hacer así, te tiras, ¿no? Suavecito, y el caballo. ¿Se les desbocó el caballo alguna vez? Qué gracia de Dios tuvieron. Cuando se desboque el caballo, ay, papacito, a mí se me desbocó una vez. Y no sé, pero debo haber orado más que todos los años restantes, porque la adrenalina y el miedo que te da de que esa bestia se desboca. Todavía tengo el recuerdo de un amigo en la escuela agraria que se cayó del caballo, se le desbocó. En realidad no teníamos caballos peligrosos. Y el caballo que él montó era un percherón que llevaba el carro, blanco, gordo. ¿Qué se le va a desbocar? Bueno, no sé qué le hizo al caballo, que agarró trote como nunca lo habíamos visto. No lo pudo frenar y en una de esas zancadas se cae. Mi compañero, todavía siento el sonido de esa cabeza en el piso. Claro, zafó porque éramos pibes de goma, ¿no? Pero si nos pasa hoy, nos internan, ¿viste? Dice acá el escritor, el comentador, dice: un caballo desbocado es un animal temible, pues es capaz de atropellar todo y a todos que se ponen o se cruzan en su camino. Un ser humano de lengua desenfrenada es mucho más de temer que un caballo desbocado, pues puede atropellar todo cuanto más digno y santo hay en el universo. Y vaya si hemos experimentado esto, ¿no? No solo en otro, de ver personas que dicen lo que les viene a la mente, ¿no? Y la excusa es: yo soy así, yo soy sincero, yo soy veraz, ¿no? Pero con esa lengua que tienen se llevan puesto todo, no les importa nada. Y a nosotros nos ha pasado también, sin duda, alguna vez sacarle el freno a nuestra lengua. ¿Y qué ha pasado? Y las palabras no vuelven atrás, ¿no? Las palabras no vuelven atrás. Acá Santiago habla de lo que nos podemos llevar por delante si no le ponemos freno a la lengua. Y la segunda imagen que él da, la da en el verso 4, dice: mirad también las naves, o sea, los barcos, ¿sí? Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, ¿sí? ¿Y acá quién anduvo en barco alguna vez? A ver, son menos ya. No, unos cuantos. ¿Qué pedazo? Vos te llama la atención cómo flotan, ¿no? Esas cosas. Pero vos te subís y decís: pero mirá lo que es esto. Y mirás el agua y decís: ¿cómo no se va? Sin embargo, en relación al tamaño del barco, ¿cómo es el timón? Pequeño, ¿no? Muy pequeñito. Y sin embargo, ese pedazo de mole cambia la dirección con un simple virar del timón. Y esto también nos habla de cómo podemos cambiar una situación a veces con una simple palabra. La podemos muchas veces cambiar para bien, pero muchas veces la cambiamos
para mal, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a debatir, vamos a decir, primero empezamos a debatir, después entra la discusión y estamos al límite de una palabra de que se pudra todo, ¿no? Los matrimonios tenemos que dominar mucho la lengua, ¿no? Porque después dormimos en la misma cama, obviamente. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre qué, sobre nuestro enojo. ¿Pero por qué lo dice? Porque el enojo y la ira justamente es el motor de que este órgano dañe, ¿no? Y corte y haga desastres. Y esto es soltarle el freno a la lengua, ¿no? O con nuestros hijos también, o nuestros nietos, acá hay abuelos también. ¿Cuánto tenemos que medir? Porque encima los pibes, ¿saben qué? Parece que no escuchan y escuchan todo, ¿no? Cuidarnos, ¿saben de qué también, hermanos? De lo que hablamos en la mesa de la iglesia. Muchas veces criticamos en la mesa. ¿Y quiénes nos escuchan? Los hijos. Y lo que único que escuchan es ven a un padre y una madre hipócritas. Vienen y cantan, pero en la mesa donde comparten los alimentos critican. Critican al hermano, critican al músico, critican al que preside, critican al pastor. ¿Y qué maman nuestros hijos? No nos quejemos si en la adolescencia no quieren venir después a la iglesia. Cuidado con nuestras palabras, cuidado, porque hacen mucho mal. Pueden atropellar todo lo santo, como decía este comentador, pero también pueden girar. El giro no solo de una conversación, de una situación de vida. De la imagen que va a tener un hermano de vos puede cambiar, solo con una expresión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso este capítulo, Jacobo se encarga, aunque él había hablado algo ya de la lengua, él se encarga nuevamente de decirles, tengan sumo cuidado con su lengua, porque pueden generar grandes males. Terminamos porque el tiempo pasó y termino con un versículo, Efesios 4:29, lo va a leer, a ver quién está ahí. Adriano, ¿querés leer? Pasale el micrófono, Cel. Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Bien. Esto solo en el ámbito de la iglesia debe pasar. Cuidado con los chistes aún, ¿no? Sobre todo los más jóvenes que nos gusta hacer chistes. Los más jóvenes, digo yo. Bueno, hacer un poco de... Pero bueno, a veces... Sí. Cuidado también con el doble sentido, en todo nuestro andar, hermanos, nuestras palabras, nuestra voz, nuestras explicaciones aún tienen que tener un fin que es de edificación. Edificamos como padres a nuestros hijos, como abuelos a nuestros nietos, como esposos a nuestras esposas y viceversa. Por lo que un cristiano habla, se conoce lo que hay en donde, en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que seamos ejemplos en nuestro modo de hablar, no solo en la iglesia, en casa, con nuestros amigos del trabajo, a veces nos camuflamos un poco, que nuestro modo de hablar siempre sea ejemplar. Hoy hasta se está estilando hablar groseramente hasta de las autoridades, ¿no? Antes no lo veíamos a eso, y hoy lo vemos. Habla de la decadencia de esta sociedad, de esta cultura. Que no nos gane eso a nosotros, que no se meta en nosotros, que sigamos siendo ejemplo, porque nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo.